5 minutos por encima de la una. Si me permitís, voy a empezar saludando a Israel Ruiz Salmón, que es el coordinador general de Izquierda Unida en Cantabria. Hola, Isra, ¿qué tal? Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, gente. Quiero empezar por ti porque te quiero preguntar qué tal van las cosas por Río Tuerto. Eres concejal, lo digo para que no lo sepa, eres concejal del equipo de gobierno de Río Tuerto, del Ayuntamiento de Río Tuerto. Pues van bastante bien. La verdad es que es muchísima tarea, sobre todo si tienes que compaginar con un trabajo fuera de la política. Pero yo estoy muy contento, sobre todo porque además hace una semana, de hecho está en periodo de consulta pública, tenemos 2 ordenanzas, una de vivienda y empleo, que queremos crear un parque público de vivienda, y otra de convivencia. Con lo cual, bueno, pues animo a las personas que nos estén escuchando o entidades a que presenten sus enmiendas, sugerencias, opiniones para esas futuras normas hasta el 29 de abril. No, pues ahí tienen los vecinos de Río Tuerto. No tiene por qué ser vecinos, entiendo. No, claro, o sea, evidentemente los vecinos son los principales interesados, claro. porque les va a repercutir, pero por ejemplo en materia de vivienda yo creo que es una cuestión que abarca a todo el mundo, no solo a los que residen, sino a los posibles residentes en el futuro, o en materia de empleo o en convivencia entre locales y visitantes, con lo cual cualquier persona o entidad interesada en una determinada temática puede hacer sus propuestas a través de la sede electrónica, bueno, como todos los procesos de este tipo, hasta el 29 de abril, eso sí. Saludamos al portavoz del Partido Socialista en el Parlamento de Cantabria, Mario Iglesias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal va lo de ser portavoz? Porque la anterior vez llevabas una semana, si no recuerdo mal, y bueno, todavía te estabas iniciando. Sí, y ahora llevo pues 2 y media. Todavía nos estamos iniciando, todavía estamos aterrizando, pero bueno, bien. Yo la verdad es que como estaba en el grupo parlamentario, claro, pues hombre, no llegas de nuevo. No llego de nuevo, es una dinámica diferente, es coordinar el... Pero ya conoces la casa. Conozco la casa, pero bueno, es una situación diferente a la que tenía en estos año y pico que llevamos de legislatura, o casi 2 años. Pero bueno, es una oportunidad, ¿no? Ha llegado un momento, pues después de unas primarias, ahora que están de moda eso de las primarias en el resto de partidos políticos. Pero bueno, bien, yo creo que de momento bien. Además, pues cuento con la colaboración de todo el grupo parlamentario y de la nueva ejecutiva regional, así que de momento yo creo que bien. Incluso el resto de partidos políticos, pues bueno, me está aceptando de momento bastante bien. Bueno, dales tiempo. Que teníamos que tener a Leticia Díaz de Vox, no ha podido venir finalmente, así que tendremos solo a Mario y a Israel. Precisamente ayer Vox llevaba una moción al Parlamento de Cantabria para instar al gobierno central, al gobierno de España, pues cambiar el reparto obligatorio de menores migrantes no acompañados entre las comunidades. Vox contó con el apoyo del PP, el PRC y el concejal y el diputado, no adscrito, se abstuvieron, y el Partido Socialista, Mario, votó en contra. Sí, a ver, es una moción subsiguiente a la interpelación. Ya sabéis que en el Parlamento se hacen interpelaciones todos los plenos de los lunes, y al pleno que solo hablan, digamos, solo intervienen el portavoz del grupo parlamentario que hace la interpelación y luego el consejero de este área. En este caso, pues entiendo que fue Begoña Gómez, sí, claro, la que intervino. Y al lunes siguiente se presenta una moción para que los grupos políticos se posicionen. Ya no habla el gobierno, sino que son los diferentes grupos políticos. Bueno, sobre nada nuevo, ¿no? En Vox, con respecto al reparto de menores extranjeros, pues ya sabemos lo que opina, pero no solo Vox, sino el propio Partido Popular, del que tira Vox siempre últimamente hacia la derecha. Y bajo nuestro punto de vista, bajo el punto de vista del Partido Socialista, lo que hace Vox es deshumanizar a las personas que son migrantes, incluidos los menores no acompañados que han llegado en este caso a Canarias, ¿no? Que ese es el problema. Nosotros creemos que estamos hablando de niños y de niñas, estamos hablando de derechos humanos, de humanidad, ¿no? En definitiva. Y ellos, pues lo que se ha hecho desde el gobierno de España, pues es un reparto por las comunidades autónomas, pues en base a los mismos criterios que marca el Pacto Europeo de Asilo y Migración, y en base a los mismos criterios que en los que se hizo el reparto en verano del 2024 y que supuso el voto a favor del PP y la ruptura con Vox. Entonces no sabemos muy bien cuál es la diferencia ahora del Partido Popular.
sino pues estamos en otra coyuntura política, digamos, para ellos entendemos que es un criterio de oportunidad, pero lo que no puede ser un criterio de oportunidad política son los menores, y mucho menos en las condiciones que vemos como vienen a Canarias, sobremanera a Canarias, que es el mayor problema, pero estamos hablando de personas, y es lo que se nos olvida, o se les olvida a ellos habitualmente. Entiendo que vais a estar muy de acuerdo aquí, Israel. Sí, además, bueno, hola Mario, porque nunca habíamos coincidido en ninguna tertulia. La cuestión en este caso, aparte de coincidir con Mario, la realidad es que partimos de un debate que instala de forma consciente, sobre todo Vox y la extrema derecha, pero que lamentablemente el Partido Popular asume por falta de agenda propia. Es decir, en esa pelea constante por asegurar un suelo base de electorado y de plantearse como la centralidad, cuando evidentemente están muy lejos de esa centralidad de cualquier persona que sabe que los derechos humanos son una cuestión básica y que estamos además hablando de personas menores, de niños, de jóvenes, realmente el Partido Popular se está alejando de cualquier consenso que teníamos hasta ahora. Pero la realidad, además, es que lo hace en base a argumentos que pone encima de la mesa que no son reales. Cuando trata de confrontar con territorios, como el caso constante, sea por este motivo o por otro, con Cataluña o País Vasco, que en este caso lo que viene a decir es que cómo puede ser que Cantabria tenga que asumir el número que se le ha asignado, mientras que Cataluña, con el territorio que es, la población que es, el PIB que tiene, asume menos, lo que nunca dice es los deberes que cada territorio ha hecho hasta ahora. Porque mientras que Cataluña y País Vasco han hecho sus deberes y han desplegado su política de acogida durante bastante tiempo, comunidades como Madrid o Cantabria u otras que casualmente son gobernadas por el Partido Popular no han hecho los deberes que debían. Y por eso el reparto. Es decir, no es porque haya que ceder con los partidos del ámbito nacionalista del País Vasco o de Cataluña para llegar a este reparto. No. Es porque, como ha dicho Mario, se siguen los criterios que ya se habían debatido y aprobado por unanimidad en el Consejo Territorial, precisamente ligado al reparto de menores, y lo que ahora no les viene bien, pues porque ya se ha tomado una decisión y se ha sacado adelante, además, en el Congreso de los Diputados, además desde la coordinación que creo que están haciendo de forma eficaz desde el Ministerio de Política Territorial y desde el Ministerio de Infancia y Juventud, porque además tiene que ser así. Y sobre todo lo que sorprende, porque pocas veces se pone encima de la mesa también este argumento, es que no podemos obviar que precisamente estos menores no acompañados, niños, niñas, generalmente acaban llegando a Ceuta, Melilla y Canarias, fundamentalmente. Y lo que se está planteando es que estas ciudades autónomas y esta comunidad autónoma no tienen la capacidad de absorber a toda la población que llega. Pues precisamente en lugares como Ceuta o como Canarias está el Partido Popular gobernando. Y es precisamente el Partido Popular de esas comunidades el que está pidiendo precisamente este reparto, con lo cual el conflicto lo tiene internamente el propio Partido Popular, que está diciendo no a gente de su propio partido que le está pidiendo, por favor, es que ya estamos llegando hasta un punto de por favor en una cuestión de derechos humanos, para que los menores puedan estar repartidos de acuerdo a distintos criterios que han sido aprobados de forma unánime por todas las comunidades. Ahora, que se quieran plantar en esa posición para pelear con la extrema derecha, allá ellos. Pero eso es su problema y lo que no tiene que convertir su problema en un problema de país. Bueno, salió adelante, tampoco significa gran cosa, más allá, ¿no, Mario?, de una instancia al gobierno central, que entiendo que le dará un poco igual al gobierno central. Quiero decir que no supone nada en el día a día. Ahora mismo. A ver, es como las PNL, son propuestas no de ley. Claro. Entonces, efectivamente, lo mismo que nosotros y Leticia Díaz, la portavoz de Vox en este sitio donde estoy yo sentado, en muchas ocasiones aquí se ha quejado de que se aprueban PNLs en el Parlamento de Cantabria, instando al gobierno de Cantabria a muchas cosas que no se cumplen prácticamente nunca, incluso las que aprueba el propio Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular aprueba y no se cumplen. No tienen obligación de hacerlo, pero hombre, el Parlamento está para algo, es el representante de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas de esta región. Entonces, yo creo que aprobar algo para luego no cumplirlo
pues es un poco antidemocrático, por decirlo de alguna manera. Pero en el caso de España, estamos hablando del Parlamento de Cantabria. Entonces, el Parlamento de Cantabria, aquí hemos cogido la costumbre. Claro, entiendo que... Claro, es la sesión plenaria en la que no pasa esto que vas a contar. Claro, estamos cogiendo la mala costumbre de instar a instancias que no tienen la competencia. Es decir, el Parlamento de Cantabria debe instar al Gobierno de Cantabria, porque nuestra labor como diputados es la labor de control al Gobierno de Cantabria, no al control del Gobierno de España, que para eso está el Congreso y está el Senado. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Instamos al Gobierno de Cantabria para que a su vez inste al Gobierno de España, que a su vez inste a la Comisión Europea, para que a su vez inste a la ONU. No sé si tiene mucho... Pasa también más abajo, ¿eh? Quiero decir, pasa también en los ayuntamientos, pero claro, eso son propuestas que se aprueban, pero al final yo creo que tenemos que hacer cosas que no sean solo de cara a la galería, sino que tengan unos efectos prácticos. Porque si no se convierten en meras declaraciones institucionales. Y de hecho ayer hemos hecho una propuesta no de ley sobre el tema de las químicas para apoyar la jubilación anticipada. Para la jubilación anticipada, que sí que va a ir al Congreso de los Diputados. Sí que es verdad que en este caso hay muchas empresas químicas en nuestra región y muchos empleados del sector. Pero no deja de ser verdad también que efectivamente... es hacer un gesto, un buen gesto, un gesto bonito y que es necesario, pero no deja de ser eso, porque al final va a ir a una instancia superior que es la que tiene la competencia. Entonces, claro, a los ciudadanos cuando les hablas de competencias, pues igual un poco se pierden, por ahí hay muchas competencias diferentes. Y siempre te pongo el mismo ejemplo. En mi pueblo se inundaba el pueblo, yo era el alcalde pedáneo. Y me a ti, claro. No le cuentes a la gente si es competencia de Confederación Hidrográfica, de la Consejería de Fomento, del ayuntamiento que sea, o de la Junta Vecinal. Ellos lo que quieren es una solución. Pero en este caso, efectivamente, es una propuesta no de ley que no tienen por qué hacer, ¿no? No tienen obligación. Propuesta también llevó el PSOE, que contó con el apoyo, esta vez sí, del PRC, y los votos del PP y de Vox en contra sobre la política arancelaria de Estados Unidos. Concretamente, Mario, sobre medidas para paliar esa política arancelaria, ¿no? Sí, a ver, lo que es una propuesta que en este caso la trabajó Ana Belén Álvarez, que es nuestra portavoz en materia económica, que es la exconsejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Cantabria. Y Ana Belén lo que presentaba desde el Grupo Socialista es, ya que el Gobierno de España, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, hace un par de semanas, casi que al día siguiente o a los pocos días de presentar el Día de la Libertad, ¿no? Lo llamaba, me parece que pizarra, sí. el señor Trump, cuando impuso aranceles, aunque luego se ha desdicho y ha puesto una moratoria de 90 días en algunos, etcétera, etcétera, es un poco todo locura. Bueno, se iba cambiando de sobre la marcha en la pizarra. Sí, debe tener una pizarra en el despacho oval, no sabemos muy bien. El caso es que por esa política de aranceles que iba a afectar mucho a España, a toda Europa y concretamente también a Cantabria, un poco menos igual que otras comunidades, pero también, ¿no? A todos nos afecta. Pues una batería de medidas que Carlos Cuerpo, el ministro de Economía, presentó, ¿no? Y que tendrá que aprobarse y que fue al Consejo de Ministros, etcétera. Entonces, lo que presentaba, como han hecho en otras comunidades autónomas, lo que proponíamos nosotros es que también el Gobierno de Cantabria, igual que cuando estábamos nosotros en el Gobierno y planteamos medidas añadidas a las que ya presentaba el Gobierno de España en materia, pues cuando la guerra de Ucrania y los efectos económicos de la guerra, con el COVID. No vale decir siempre, no, es que no es nuestra competencia, es competencia de los demás. Es que usted también tiene parte de competencias y usted tendrá que hacer algo, porque no vale solo el hecho de reivindicar al Gobierno de España todo. Y cuando las cosas van bien, sacamos pecho y decimos que es nuestra política, y cuando algo va mal o piensan que va mal, el Partido Popular en el Gobierno de Cantabria lo que dice es que siempre es culpa del Gobierno de España. Si la culpa siempre es de alguien, esto es como un entrenador de fútbol de estos entrenadores de fútbol malos que siempre la culpa la tiene que el césped está alto, ¿no? Pues no. Excusas. Yo creo que el Gobierno de Cantabria puede plantear medidas y así se las hemos propuesto ayer. ¿Son necesarias esas medidas del Gobierno de Cantabria, Israel? Yo creo que pueden ser complementarias en el sentido de asumir esto que hablamos de competencias, pero yo sí que soy partidario, antes que comentabas que los vecinos muchas veces no les interesa de quién es la competencia, pero yo sí soy muy partidario de hacer pedagogía, no solo por decirles voy a tratar de ayudarte, pero te voy a decir
qué puedo resolver yo y qué otra cosa podemos llevar a la instancia que se considere, porque sí que es cierto que en ocasiones en el ámbito local se insta mucho al gobierno de Cantabria, pero por una cuestión bastante lógica, es que los ayuntamientos sí que tienen unas competencias muy limitadas y no te puedes exceder salvo que pidas permiso para poder excederte, que es cuando además asumes competencias impropias que no te las pagan normalmente, que debería haber un trasvase de la administración que debe ejercerlas a la administración y a veces local. ni puedes hacerlas porque puedes tener un reparo de intervención en secretaría y es otro problema ya. Entonces, yo sí que soy muy partidario de hacer esa pedagogía y a veces hay que decirle al vecino, esto sí, esto no. Yo creo que es la forma más honesta, sobre todo porque además nos cruzamos todos los días en la calle, en la carnicería, en la bolera, con lo cual es algo habitual y honesto. Con respecto a los aranceles, bueno, no creo que no vamos a aportar mucho en esta tertulia sobre cuál es la situación y hoy escribo un 15%, mañana es un 38% en esa pizarra, luego bajo otro poco, negocio, los congelo durante 90 días, volvemos, sí, ¿no? Tratamos de... ¿El gobierno de Cantabria puede hacer algo? Yo creo que sí, en esta materia, siempre de acuerdo a, evidentemente, una coordinación y una lealtad institucional, porque estamos hablando de que igual que se hizo en materia de cuando la pandemia, que existen competencias a nivel estatal y a nivel de la comunidad autónoma, luego también existirán especificidades de nuestra comunidad. Antes hablábamos precisamente de las industrias químicas que puede haber en nuestra comunidad o de productos ligados a la alimentación que son específicos de nuestra comunidad y que a lo mejor necesitan un apoyo o ese sector primario, ¿no? Yo creo que en todo caso tienen que ser complementarias. Evidentemente, estamos hablando de una escala global en la cual precisamente el interlocutor con Estados Unidos o con China, por mucho que vaya un ministro o el presidente a un lado o a otro, al final es la Unión Europea, sí, que para eso nos hemos autoorganizado así, con lo cual yo creo que siempre va de esa escala más grande a la pequeña. Evidentemente en el ámbito local no sé si tendremos esa capacidad, pero bueno, si hace falta, pues ahí nos pondremos a su disposición, claro. Me hubiese gustado preguntárselo a Leticia, claro. La semana que viene se lo preguntaré al Partido Popular. ¿Por qué lo rechazaron, Mario, la propuesta? ¿Qué argumentaron, vaya? Bueno, pues poca cosa realmente argumentan. Primero, porque proviene de la propuesta de nosotros y es difícil que ellos aprueben algo que provenga de nosotros. Y pongo el ejemplo del concejal de Castruriales de Vox, que con el tema del Pedregal, luego como lo proponíamos nosotros, pues dijo que él no iba a aprobar nada que provenga del PSOE. Este no es el caso de Vox en el caso del Parlamento de Cantabria. Hay veces porque sí que os ha dado sí, ese no es el caso. Lo mismo digo una cosa que digo la otra. Pero al final, porque al final es más fácil echar la culpa de las situaciones al gobierno de España, donde no gobiernan ellos, porque en cualquier debate que nosotros sacamos en el Parlamento de Cantabria, da igual de qué se hable. De hecho, ayer he tenido una interpelación con el consejero sobre el Pedregal, sobre el colegio del Pedregal de Castruriales, y me ha sacado a Pedro Sánchez, que dirás, hombre, mira que es difícil para hablar de un colegio concreto, de una localidad concreta de Cantabria, hablar del presidente del gobierno de España. Pues me lo han sacado. Yo creo que lo sacan cuando tampoco tienen mucho que decir sobre ese tema concreto. Bueno, vienen a hablar mal de la política económica del gobierno de España y sobre todo hablaron de esa visita que tuvo el presidente Sánchez en China con el presidente de China, ¿no? Le afeaban que era un poco postureo, que si es la Comisión Europea quien tiene la competencia para tratar estos temas, como decía Israel. Pero también es verdad que la presidenta de Italia, la señora Meloni, estuvo el otro día con Trump en Estados Unidos y nadie, he visto a decir nadie de Vox ni del Partido Popular nada. Yo creo que los presidentes o los ministros de un gobierno de cualquier país de la Unión Europea tienen la obligación de apoyar y de remar en el conjunto con todos por el bien de la Unión Europea y de los ciudadanos de Europa. Otra cosa es que la competencia final en esa materia la tenga la propia Comisión Europea, que está presidida por von der Leyen, pero ¿qué nos dijo? Por responderte, pues prácticamente nada. Entonces, estoy como tú. A ver, es que en este caso el Partido Popular, quizá en este caso algo menos, porque no se ha posicionado tan claramente, pero en el caso de Vox, de la extrema derecha, se ha alineado desde el primer momento con las políticas que hace Trump y con el propio personaje. Y en este caso, lo que está teniendo una papeleta difícil es de justificar una cosa y la contraria.
porque al mismo tiempo que se está alineando con un personaje que está o que busca implantar una serie de aranceles que lo único que va a hacer es perjudicar de forma grave, en este caso concreto, al producto español o al producto cántabro, la verdad es que tiene muy difícil explicar Vox, por ejemplo, con el sector primario, con el que muchas veces se ha dado codazos, para salir en la pancarta, que eso yo lo he visto además con mis ojos, algo bastante obsceno, todo hay que decirlo. Realmente cómo justifica ante ese sector primario que le van a subir esos aranceles, que por tanto su producto va a tener muy, muy difícil cabida en el mercado estadounidense, y a la vez seguir apoyando esas políticas de Estados Unidos y con el cual se reflejan. Otra cosa que está ya más en el debate interno de la propia Unión Europea, el propio debate que existe, y no tiene nada que ver con los aranceles, pero sí tiene que ver, por ejemplo, con el sector primario, es los acuerdos de la Unión Europea con Mercosur. Esos acuerdos que se tienen con otros estados que muchas veces ocurren, en este caso es un acuerdo comercial y por el cual pues lo que se plantea es bajar las exigencias a productos que se van a traer de otros países, sobre todo ligados a la alimentación, con lo cual van a poder entrar en el mercado de nuestro país, de la Unión Europea, y van a competir directamente con productos de mayor calidad y con mayores exigencias como se exige en Europa. Bueno, habrá que preguntarle también a aquellos partidos, y aquí no solo hablo solo de Vox, sino que desgraciadamente en la Unión Europea, en la Comisión Europea, hay más partidos que se están posicionando a favor de este tratado. ¿Por qué? Bueno, pues que los alimentos que vienen a lo mejor de Mercosur nosotros los intercambiamos por coches que se fabrican fundamentalmente en Alemania. La cuestión es realmente cómo queremos proteger nuestro sector primario y sobre todo cuestiones que van más allá del propio sector en cuestiones de ámbito económico, sino cuestiones de ámbito de la salud o de la propia seguridad social. Entonces, bueno, creo que es un debate que vamos a tener incluso como país. Uh-huh. Ahí ayer... luego hablaremos del Pedregal, pero una respuesta del consejero Silva sobre el Centro de FP de Viernes de Energías Renovables, leo textualmente: para una fábrica de parados no cuenten con nosotros, sobre el proyecto de FP de Viernes de Energías Renovables. A mí la verdad es que me chocaron un poco las declaraciones del consejero. A ver, hay varias cuestiones sobre este tema. Él lo que viene a decir, en resumen, muy resumido, aunque esto va a llevar más días, vamos a hacer más propuestas, tanto el Partido Regionalista como nosotros hemos presentado varias iniciativas para las próximas semanas en el Parlamento. El Ayuntamiento de Torrelavega se ha posicionado, también, el Consejo Escolar de Torrelavega. Él lo que viene a decir es que no hay demanda de las empresas que ya están instaladas en la comarca del Besaya, que él habla con las empresas que no hay demanda de esos perfiles y que en todo caso los perfiles que ellos demandan, te estoy hablando de Solvay, Brist, una serie de empresas que hay en la comarca del Besaya, y que en todo caso de los perfiles que se piden por las empresas, 6 de los 9 perfiles de esa rama de FP están, y lo repitió en varias ocasiones, a 7,2 kilómetros me parece que en las estelas el IES, las estelas de Corrales de Buelna. Que cómo va a hacerlo también en Castro, en Viernoles, que al final pues concentraría todo mucho y los recursos pues son los que son y no se puede estirar como un chicle. Vine a decir un poco eso, pero claro, ¿cuál es lo que me pregunto yo? Entonces, ¿qué estamos planeando? ¿Formar trabajadores de la formación profesional para las empresas que ya existen? ¿O poner un caldo de cultivo para que empresas que no están allí puedan venir aquí porque tienen mano de obra y mano de obra cualificada para trabajar en ellas? Porque si nos limitamos a solo lo que existe en la cuenca del Besaya, y yo soy de la cuenca del Besaya, en los últimos años o en las últimas décadas ha cerrado AXA, Real Compañía Asturiana de Minas, ha cerrado Esniace, han cerrado todos los talleres o prácticamente todos los talleres, porque todos sabemos que en las grandes empresas hay tantos contratos directos como subcontratas o más. En Solvay ya hay más, bastantes más. Mi hermano trabaja en Solvay, mi padre trabajó en Solvay, mi abuelo trabajó en Solvay y mi bisabuelo, que no le conocí, estuvo en la construcción de la fábrica de Solvay. Entonces conozco bien la zona. En mi familia tiene un taller de metalúrgica que también trabaja para empresas y para talleres, un taller pequeñito, ¿no? Muy pequeñito, pero trabaja para empresas o talleres más grandes que a su vez trabajan para esas fábricas. Si lo que pretendemos es mantener
solo lo que existe. Cuando ya vemos los problemas que está habiendo con la empresa Bridgestone, donde por cierto tengo amigos, familiares, conocidos, vecinos y de todo, pues vamos mal. Igual lo que tenemos que hacer es poner un caldo de cultivo, dibujar lo que queremos que vaya, qué posibilidades tiene la cuenca del Besaya para crecer y para volver a ser una zona industrial. Eso de ver fábricas ya con 1000 obreros como hubo en su momento o de 800 obreros, eso por desgracia no va a volver a pasar. Pero si lo que plantea el consejero es, que también lo ha dicho, es formar en el IES Besaya, que está muy bien, pero de eso no vamos a vivir, camareros en el IES Besaya. Y lo digo con todo el respeto, que yo he sido camarero de Extra mientras toda mi etapa universitaria y bastantes años más después. Entonces, pero de eso no puede vivir Cantabria, de eso la cuenca del Besaya no puede vivir. ¿Por qué? Porque es muy estacional en determinados momentos del año, con bajos salarios, y con eso tenemos un problema. Entonces, yo creo... Hombre, y que supuestamente se va a apostar en la comarca del Besaya por el litio verde, por el hidrógeno verde. Habrá cosas que van a salir y cosas que no van a salir. Claro. Eso está pero claro. Al principio se va a apostar por eso, ¿no? Pero si tú no echas igual es un mal ejemplo, pero si tú no echas a la lotería, no vas a ganar nunca. Entonces tú tienes que trabajar para hacer factible que empresas de fuera vean con buenos ojos instalarse allí. Es que si no tenemos un problema, es que si no la cuenca del Besaya se muere. Es que todas las grandes empresas, yo creo que salvo Aspla y Formaspac y alguno más, sí que es verdad que arriba en el polígono industrial de Reocín, el polígono industrial Besaya, ya está prácticamente lleno, pero también es verdad que las grandes empresas cada vez van a menos. Y que hay tallerzucos, industrias pequeñas, mucha pyme, vaya. Hay mucha pyme, pero con eso solo no basta para absorber toda la cantidad de gente que tiene, que la población que tiene toda la cuenca del Besaya. Porque no es solo la cuenca del Besaya, es toda la zona occidental de Cantabria, iban a trabajar ahí prácticamente, porque en la zona occidental de Cantabria no hay muchas más empresas. Te vas para la zona de San Vicente y Cabezón y lo único que hay grande es la textil santanderina, yo creo. Entonces, pues yo creo que el consejero de Educación, Sergio Silva, se confunde de enfoque. Y yo creo que lo que prima para él es lo que ya existe, cuando tiene que velar por el futuro. Vamos a escuchar a Irre y nos vamos después a Publi. Vale, con respecto a las palabras de Silva, aparte de ser... Es el tono y la forma. Con lo que me choca, que podría estar de acuerdo o no con que en viernes esté el ciclo de FP, de energías renovables. Pero a mí me han chocado las palabras. Con todo respeto, me parece un argumento de mierda. ¿Por qué? Porque estás diciendo abiertamente que porque haya un centro que forma a 7 kilómetros, no puedes tenerlo a otro lado. Entonces, si no lo vas a poner ahí, ¿quiere decir que lo vas a poner a otro lado? Porque eso tampoco lo ha dicho. Vale, pues poner en Castrurdiales, que claro, no está a 7 kilómetros si el argumento de San Mateo de Castrurdiales. Si el argumento es, no te lo pongo aquí porque tienes algo parecido. Él básicamente dice que no hay demanda, de empresas que ya están para absorber esos trabajadores cualificados de esa FP concreta. Sí, es que voy a los dos argumentos que ha puesto encima de la mesa. Uno, el de la distancia, que es un argumento, insisto, de mierda, porque entonces querrá decir que tendrás la visión de ponerlo en otro sitio, si ese es tu único argumento. Y el otro, el de para sobre demanda, que se lo pregunta a su consejero de industria, que es compañero de gabinete, que está diciendo que la propia industria va a poder absorber a los despedidos de Bridgestone, porque hay una demanda de 2.000 puestos de trabajo industriales, muchos de los cuales son ligados a la energía renovable, con lo cual a lo mejor tienen que tener una conversación y hablar con más frecuencia de la que parece que no tienen dentro del Consejo de Gobierno, porque la realidad es que no casan en absoluto sus argumentos con la realidad laboral de nuestra comunidad, y luego tampoco casa, quizá tendría que hablar también incluso con el responsable de medio ambiente cuando se están haciendo esos avances en materia renovable o esos anuncios con los polígonos eólicos que aparecen en algunos sitios, muchos de los cuales están profundamente cuestionados y con razón, y que se supone que también dicen que va a generar trabajo. Bueno, pues esas personas tendrán que provenir de algún sitio que se les ha formado. Con lo cual, a lo mejor lo que tienen que hacer en el gobierno de Cantabria es hablar entre sí. Brevemente, Mario, para yo añadiría dos cuestiones. No hay que olvidar que Cantabria, que Torrelavega tiene el grado en energías renovables en la Escuela de Minas. Entonces, bueno, y luego, según el criterio del señor Silva, casi que eliminamos Sodercan, porque Sodercan, una de sus cuestiones principales es facilitar la instalación de empresas en Cantabria.
Si al solo le valen las que ya están instaladas... No le des argumentos, no vaya a ser que se lo carguen. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino. Os pregunto por el Pedregal y ya nos metemos de lleno en dos temas laborales que me parecen muy importantes. El convenio del metal y mira, ya que tenemos a Mario, que es de la zona, ¿está haciendo el gobierno lo suficiente con Bristol? Lo resolvemos ahora después de la publi. Mix FM. Marmolería El Campón, una empresa dedicada a la venta e instalación de piedras naturales y todo tipo de mármoles. Les ofrecemos una extensa variedad para fachadas, cocinas y baños. Marmolería El Campón, trabajamos con las mejores marcas y nuestra experiencia nos permite asesorarle sobre lo mejor, dependiendo de sus gustos o necesidades. Visítenos en el Polígono El Campón, nave 22, teléfono 942 34 12 99. ¡Hey! Ya está aquí el Jump Park El Molinillo en el Polígono La Cerrada en Maliaño, al lado de Decogar. Con más de 2.000 metros cuadrados de diversión, este parque te ofrece una amplia variedad de atracciones emocionantes como camas elásticas, rocódromos, tobogán de hasta 7 metros, toro mecánico y mucho más. Una experiencia inolvidable para todas las edades. Disponemos también de cafetería donde puedes tomarte algo tranquilamente mientras los demás disfrutan del parque. Busca información en www.elmolinillo Jump Park o acércate a nuestras instalaciones en el Polígono La Cerrada en Maliaño. Recuperaciones Raos es una empresa dedicada al reciclaje de metales y residuos férricos desde hace más de 20 años, comprando empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminios y demás metales pagando al contado y con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra para vender, llámanos y te informamos en el 942 26 69 85. Estamos en el Polígono de Raos, frente al aparcamiento para camiones. recuperacionesraos.com. Supermercado Lejardi en Maliaño. Tienen las mejores carnes y frutas, además de ricos embutidos y productos lebaniegos. También disponen de panadería. Además está abierto de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche. Ideal para hacerte con los imprevistos de última hora. Y de paso puedes aprovechar y hacer la colada, ya que justo a su lado está la lavandería Autoservicio Lejardi. Y así matas 2 pájaros de un tiro. Supermercado Lejardi y lavandería Autoservicio Lejardi están en la calle Santa Teresa en Maliaño. Ven a conocerlo. ¿Quieres anunciarte en la radio? Si estás interesado en anunciarte con nosotros, no lo dudes y toma nota de nuestro número de teléfono 654 32 35 84 654 32 35 84. Déjate sorprender por nuestros precios. A veces, nada es lo que parece. Bar, restaurante y hostal Yanda en Tagle, Suances. Disfruta de su exquisita comida casera, tapas, raciones y un delicioso menú diario. Son especialistas en los auténticos callos caseros desde 1946. Bar, restaurante Yanda cuenta con 2 comedores, uno en el interior estupendo para comidas íntimas y discretas y otro con una gran cristalera con vistas al mar. Haz tus reservas en el 942 81 04 26. Bar, restaurante Yanda en Tagle, Suances. Mix FM. Entramos en el tramo final de tertulia. Rápidamente, ayer volvió, porque no es la primera vez, al Parlamento de Cantabria el asunto del Colegio de Educación Infantil y Primaria El Pedregal en Castrurdiales. Algo que entiendo que preocupa a toda la comunidad educativa, Israel. Pues sí, porque para situar un poco a la gente que a lo mejor no esté atenta a esta situación, lo que ocurre es que ahí hay un colegio público, un centro público que tiene desde el gobierno de Cantabria, se supone que se está pagando un alquiler a una fundación para poder tener esas instalaciones, que ya de primeras choca el hecho de que un centro público no tenga unas instancias permanentes para poder desarrollar su trabajo. La cuestión es que ahora, la casera, digamos, de alguna forma, ha dicho que quiere utilizar esas instalaciones para otra cosa y, por tanto, ese centro se desinstala y lo que dice el consejero, básicamente, es que habrá que reubicar al alumnado, que solo faltaba.
Quiero decir, es que, o sea, es como el mínimo. Yo no te voy a felicitar por aprobar por aprobar tus asignaturas. Es decir, la escolarización es obligatoria y, por tanto, el consejero tiene que garantizar que se asista. La cuestión es que a ver cómo se hace esa recolocación, digamos, del alumnado, porque de alguna forma lo que estamos viendo, por una vía o por la otra, es el desmantelamiento de la red pública de centros escolares en beneficio de la concertada o concertada privada. Con lo cual, aquí lo que nosotros defendemos abiertamente es la consejería tiene que abiertamente establecer un centro público paralelo, si esa situación se va a prolongar, un centro público en el cual haya unas instalaciones que no dependan de que haga una fundación, que por cierto, una fundación en la cual está participada el gobierno de Cantabria y en el cual los miembros que participan en la fundación no solo es que se han abstenido o han votado en contra, sino que es que no han hecho eso. Con lo cual, ¿cuál es el papel que está teniendo el gobierno de Cantabria para facilitar el hecho de que ese centro público desaparezca? Y tendrán que responderlo, porque hasta ahora no han dicho absolutamente nada sobre esta situación y estamos hablando de un volumen de alumnado importante en la zona oriental de Cantabria, con lo cual nosotros lo que decimos es abiertamente tiene que haber un centro escolar que reabsorba a todos. Evidentemente la construcción de un centro escolar no es inmediato, pero no va a estar para el curso que viene. No va a estar para el curso que viene, pero tiene que haber un centro público en esa zona y si me apuras, ampliar la red pública, porque estamos viendo cómo se está detrayendo recursos públicos de la red pública y se están desviando a la red concertada. Y si no, la otra alternativa es que la propia fundación tiene otro centro concertado en otro lugar, habrá que meterle dentro de la red pública, que tiene las herramientas de la consejería para poder hacerlo. Mario. Muchas cosas que decir acerca de esto, porque además esta interpelación la llevé yo al consejero de Educación ayer y bueno, llevo bastante. Vamos a presentar también, ahora mismo, antes de las 2, vamos a registrar una moción para el lunes para que todos los grupos políticos se manifiesten en este tema. Primero, el casero es el propio gobierno de Cantabria. ¿Por qué? Porque de los 8 miembros del patronato, 5 son dirigentes del Partido Popular del Gobierno de Cantabria. La presidenta de la fundación del patronato es la propia presidenta del Gobierno de Cantabria, porque son natos por su cargo. Y ha delegado en la directora general de centros educativos, en Reyes Mantilla, que es la ex alcaldesa de Reynosa. Entonces, otros son secretarios generales de distintas consejerías, entre ellas la de Educación, Desarrollo Rural, etc. Entonces, 5 de los 8 miembros son miembros del Gobierno de Cantabria. Por tanto, es un juego de trileros, y así lo dice la AMPA directamente, que me he reunido con ellos en diversas ocasiones, incluida ayer. Y yo no doy una rueda de prensa antes de reunirme con ellos, como hace el consejero, que les cita a las 12:30, a las 12:20 da una rueda de prensa antes de reunirse con ellos. Cosa que es una falta de respeto. Afecta a 86 familias. El colegio tiene excedente de matrícula, es decir, hay más familias que quieren matricularse de las propias plazas que tiene el centro. En la vida he visto que ningún centro educativo público se cierre cuando tiene exceso de matrícula o tiene matrícula suficiente. Es más, solo se puede cerrar si no hay suficientes niños, si bajan de un determinado ratio, etcétera. ¿Qué pasa en este centro educativo? Bueno, pues que es propiedad de una fundación que, como digo, es el propio Gobierno de Cantabria. En definitiva, es como el Consejo de Administración de una empresa. ¿Quién manda en la empresa? El Consejo de Administración. O sea, decir que unos son unos y otros son otros es decir medias verdades, como dijo ayer el consejero en toda su intervención. ¿Qué pasa con los niños? ¿Qué les plantean? Bueno, pues que les mandamos a los 5 restantes colegios públicos que hay en Castrurdiales. Eran 15 aquí, 14 allá y 20 acá. ¿Qué supone eso? Que va a romper el núcleo de todos. Entonces, habrá niños que llevan desde infantil y están en sexto de primaria el año que viene, que no van a ir con ninguno de los niños con los que ha ido durante toda su etapa educativa. Luego es un proyecto muy singular. Para que nos hagamos una idea, copia un poco, entre comillas, el proyecto de las escuelas rurales. ¿Qué quiero decir con esto? Mi pueblo, que en la escuela rural íbamos desde la etapa de infantil hasta segundo de primaria y luego ya íbamos al centro educativo de la cabecera comarcal, era todos juntos. Entonces aquí quinto y sexto van juntos y lo llaman quinsexto. Y todos los cuatro cursos de infantil, 2 años, 3, 4 y 5, van en la misma clase. Tiene
es un proyecto pedagógico muy singular y solo hay que ver el edificio, solo hay que ver el centro. Yo he estado en el centro reunido con tanto con el AMPA como con el equipo directivo y los profesores. Hay 4 profesores fijos y creo que 8 son interinos que van a perder su plaza, por cierto, porque se irán a la lista de interinos. Claro. Y los otros 4 sí irán a Castro Urdiales, pero el primer año. Luego tendrán que ir a concurso de traslados como todo Dios, ¿no? Para entendernos. Y luego... ¿Por qué es singular el edificio? No el edificio, porque el colegio... un colegio es más que un edificio, porque ellos no dicen quedémonos en este edificio, si no es posible por los motivos que sean, construir uno nuevo. Nos mandan a otro nuevo, o si es un criterio económico, el ayuntamiento ya ha propuesto que se queda con esa demasía del alquiler, o que incluso pueden valorar la posibilidad de comprar el edificio, pero lo importante es qué informes técnicos que no ha enseñado el consejero ni al AMPA, ni a la Junta de Personal Docente, ni al Ayuntamiento de Castro Urdiales, ni al propio Parlamento de Cantabria, no hay ningún informe técnico. Se los hemos pedido ya por vía registro, vía petición de documento al Gobierno de Cantabria. No sé si nos dirán que es cosa de la Fundación, nos volverán a engañar porque tiene las cartas marcadas, porque la Fundación es evidente que son ellos, porque son los 5 miembros del Gobierno de Cantabria y el resto es la alcaldesa de Castro Urdiales, por su condición de alcaldesa, el párroco de Castro Urdiales y un señor que representa a una fundación religiosa que vinculada de toda la vida a esta otra fundación. Entonces, para nosotros nos parece que aquí hay un tema que no nos quieren decir. En Castro Urdiales se oyen muchas cosas, se dicen muchas cosas. Yo en sede parlamentaria, evidentemente, de lo que yo no voy a especular, hablo de certezas. Claro. Pero es evidente que hay algo detrás, porque en diciembre la propia fundación, que no es un ente abstracto, vuelvo a decir, tienen caras y son personas, pidió un certificado urbanístico para ver qué se podía hacer en la parcela del Colegio El Pedregal, con lo cual ya me estás diciendo mucho. Entonces, espero que el Partido Popular dé marcha atrás, que el señor Silva, que se le acumulan los problemas, tiene problemas con los profesores, con los docentes, tiene problemas con el Colegio El Pedregal y las 86 familias, tiene problemas con el Ayuntamiento de Torlavega con el asunto de Viérnoles, y bueno, un señor que al principio a mí me gustaban sus modales, sus formas. La verdad es que es una persona con la que se puede dialogar, se puede hablar, pero que últimamente con todos estos problemas está como gato panza arriba con las uñas y no admite ninguna crítica y por momentos se le consume su propia soberbia. Más allá del Pedregal, porque ya nos queda nada y quería preguntaros por ello. Ayer hemos tenido manifestación en Santander de los trabajadores del metal. Dentro de la manifestación del 1 de mayo, digamos que va a haber algo especial por parte de los trabajadores del metal que buscan renovar el convenio. Recordemos que hace 3 años se renovó con una huelga histórica y paralelamente tenemos a los trabajadores de Bristol con un ERE que quiere acabar con la mitad de la plantilla y que están en huelgas y están en movilizaciones. ¿Está haciendo el Gobierno de Cantabria lo suficiente? Sé que son 2 temas diferentes, pero bueno, como nos queda poco, los junto. ¿Está haciendo el Gobierno de Cantabria lo suficiente en convenio metal y en Bristol? Bueno, pues vamos a... Entiendo que se pueda mezclar los dos. Pero se puede abordar de forma separada, teniendo en cuenta que se supone que dentro de la negociación del convenio del metal todo iba más o menos bien, hasta que se ha encallado precisamente porque de nuevo se impone esa versión más caciquera de una patronal, la Pimetal, que realmente está jugando constantemente al gato y al ratón. Sobra recordar que hace 3 años hubo 3 semanas de huelga, que los trabajadores nunca quieren ir a la huelga, y que es una herramienta única y exclusivamente cuando no te queda otra. Para mí es muy ejemplarizante que hay una parte de la patronal que ya está montando o ha montado ya una asociación paralela a Pimetal porque no están de acuerdo en la forma de negociar los convenios concretamente. Y bueno, también eso, a ver, no es nuevo, exclusivo, es decir, eso se viene. Lo que pasa que para poder tener representación en esa mesa negociadora tienes que tener un tanto por ciento y evidentemente eso corresponde a esas instancias. No, pero quiere decir que no toda la parte de la patronal está judicializado incluso para ver si pueden, eso es, para ver si pueden incorporarse a esa mesa negociadora, con lo cual, en el caso de que se incorporen, por tanto será otro tablero distinto.
Entonces, el gobierno de Cantabria, yo creo que en materia industrial hace lo mismo, y aquí sí que lo voy a enlazar con Bridgestone, que viene haciendo, es decir, la nada más absoluta. ¿Por qué digo esto? En materia en el caso de Bridgestone, lo que ha dicho directamente desde la consejería es que, lo que he comentado antes, hay potencial recolocación de esos trabajadores, ya que hace falta 2.000 puestos de trabajo dentro de la industria de Cantabria. Y digo, joder, es que si conseguimos ese pleno de 2.000, a lo mejor tenemos unas cifras de paro exitosas en Cantabria. No sé en qué realidad vive el consejero en este caso. Pero además es que está asumiendo directamente la posición de la fábrica de forma unánime, cuando tenemos que tener en cuenta que la fábrica de los últimos 5 años ha recibido 2 millones de euros de erario público del gobierno de Cantabria. Con lo cual, algo tendrá que decir el gobierno de Cantabria, porque está participando abiertamente y manteniendo esos puestos de trabajo, con lo cual algo tendrá que decir. Sin embargo, estamos viendo a la consejería que lo único que ha dicho es habrá que asumirlo y vamos a darles alguna formación para ver si lo recolocamos. Nosotros desde Izquierda Unida esta tarde vamos a mantener un encuentro, ya hemos mantenido encuentros más informales con el comité de empresa de Bridgestone. Esta vez lo vamos a tener con nuestra diputada Engracia Rivera, que viene del Congreso. Vamos a tener un encuentro con Bridgestone, precisamente porque la semana pasada ya enviamos una carta formal al Ministerio de Trabajo porque queremos que se interese por esta cuestión. Es decir, todas las administraciones que de alguna forma puedan interceder en este conflicto, creemos que deben posicionarse y por tanto, estaremos, como estamos mostrando, ¿no? Todo el mundo ese apoyo, que también haya ciertos hechos, esos pasos adelante, y también aprovechando, porque la cuestión industrial en Cantabria está muy debilitada, vamos a reunirnos también con Sidenor y Forging and Castings, porque en la zona campurriana también es una situación difícil la que vive la industria. Año tras año vemos cómo se va perdiendo peso industrial y se suceden distintos ERTE, sobre todo en la parte de Sidenor, con lo cual sí que creemos importante dar ese paso hacia adelante y que involucrar a todas las administraciones posibles para tratar de, aunque sea amortiguar este escenario que en ningún caso es favorable para los cientos de familias de esa zona del Besaya. Mario. Bueno, varias cosas. Bridgestone me toca, como decía antes, muy de cerca porque está en mi propio municipio, en Riocín, está en Puente San Miguel, limítrofe ya con Torres, que es de Torrelavega. Conozco a muchos de los trabajadores, tengo incluso familiares y amigos, vecinos. Tiene 400 y algo empleos directos, pero también tiene muchos indirectos. No es de las fábricas que más empleos indirectos tiene, pero claro, solo transportes, etcétera, etcétera, también y que para esa gente, o sea, quiero decir, para la comarca, yo que soy de allí, es muy importante, 500 trabajadores es un peso importantísimo. Es una barbaridad. Mire, lo que dice el consejero y lo que dice el gobierno de Cantabria, pues adivina lo que va a ser, pues que va a echar la culpa al gobierno de España, si es que lo que hace siempre y lo fácil, ¿no? Y sencillo. Pero mire, mientras el consejero Arasti todavía no se había reunido con nadie, porque además se reúne con la empresa, pero no se reúne con el comité de empresa, yo creo que hay que reunirse con todos, ¿no? Con todos los agentes que forman parte. La misma tarde que por la mañana les comunicaron esto que fue allí, fue como una hecatombe, fue como la caída de una bomba, porque se esperaban unos 70. No 200 y pico. Luego no sé los que serán en definitiva, pero nos reunimos con el comité de empresa esa misma tarde. Nos reunimos con Eguren, que es el de UGT, que es el presidente, y con Bustamante. Aquí lo hemos tenido bastantes veces. Sí. Y con Bustamante, que es el de Comisiones Obreras, que es el secretario, que además yo los conozco porque yo era concejal en el Ayuntamiento de Rocín y nos hemos reunido pues muchas veces, porque no es la primera vez que Bridgestone tiene problemas. Ya van siendo años. Lo que sí nos sorprende es que hace 2 años, o no sé exactamente el tiempo pasa rápido, igual es más, pero hicieron una inversión de maquinaria muy potente. El problema que nos cuenta que tiene Bridgestone es que ellos hacen ruedas agrícolas, pero solo ruedas premium de los últimos años, es decir, caras. Por tanto son caras, de buena calidad, pero son caras. Entonces,
competir con el mercado asiático les es muy difícil. Entonces han apostado por lo premium. ¿Qué ha pasado? Que Ucrania, una de las razones es que Ucrania, que es el granero de Europa, desde la guerra han perdido un mercado muy importante. Y por política de la empresa, ya sé que muchas empresas a la Federación Rusa, por el tema de la guerra de Ucrania, les dejaron de ir a ese mercado, con lo cual muchos consumidores potenciales que tenían habitualmente pues dejaron de existir. Luego ha habido también sequías en África y demás, donde también pues vendían bastante producto. Bueno, una serie de cuestiones, de problemas que les ha añadido. ¿Qué pasa si quitan 2 turnos como tienen planteados? Pues que los que se queden van a ganar 600 euros menos al mes, porque ya no están a los 5 turnos. Entonces, no solo tienen un problema los que se vayan, que le tienen gordísimo, sino también los que se queden. O sea, aquí hay muchas cuestiones. ¿Qué hemos podido hacer nosotros? Pues desde el Partido Socialista de Euskadi les organizaron un viaje porque afecta a la fábrica de Basauri, que también es muy potente, aunque allí me parece que no hacen de agrícola, allí hacen rueda es otro formato incluso de autobús y de camión. La propia negociación irá por caminos distintos. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es ayudarles, van a ir a Bruselas, se les ha organizado un viaje y nosotros vamos a intentar que también parte a alguien del comité de empresa de Cantabria, de Puente San Miguel, vaya a Bruselas. ¿Qué han hecho desde el gobierno de Cantabria? Pues nada, porque es que hay cosas que Eguren nos decía que se ha enterado por la prensa. Y es el presidente del comité de empresa, ojo, es que cuidado. Entonces, no sabemos. Y luego sobre Pimetal, tenía razón Israel, que hace 3 años era diferente. La confrontación era bastante peor que ahora, por el momento. Veremos a ver en qué acaba, pero sí que la situación pues está más cerca a la postura, por lo que yo ayer escuchaba a los representantes sindicales en la huelga, decían que no era mucha la diferencia, pero sí que había salarial, pero sí que había un punto importante en el que le querían restar el plus de distancia, pero como hace 3 años. Que lo ganaron hace 3 años y ahora se lo quieren quitar, con lo cual, hombre, yo espero que puedan llegar a un acuerdo lo antes posible y que no vayamos a los 21 días de huelga, que aquello fue catastrófico hace 3 años. Antes de despedirnos, nos manda un WhatsApp Óscar, porque lo quería poner encima de la mesa, porque Mario ha puesto encima de la mesa Aspla, nos dice el resultado de explotación de Aspla ejercicio 2024, dice 19,5 millones, pero dicen que estamos muy mal. Dentro de un año tenemos negociación del convenio, con estos números seguro que nos toca por ir a trabajar antes de la huelga. También teníamos esos mismos números y lo único que pedíamos era la subida del IPC, nos dice Óscar, porque ya que hablábamos de Aspla, tener esa valoración de Óscar. Mario Iglesias, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Israel Ruiz Salmón, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nosotros hacemos un alto del camino y ya tenemos casi que ir corriendo a despedirnos porque las 2 de la tarde están a la vuelta de la esquina.